Un pulso de fuerza. Efectivamente, el 12 de enero de 2013, el presidente Mauricio Funes dijo, en su habitual programa radiofónico de los sábados, las siguientes palabras: compatriotas, estamos en una tragedia, un grave atentado contra el patrimonio nacional. Así iniciaba el primer mandatario la denuncia desde el más alto nivel de lo que calificó como una gran estafa al Estado. A partir de ese momento, con documentos en mano y como quien destapa poco a poco una enorme cloaca de podredumbres, Funes comenzó a revelar los pormenores del contrato CEL-ENEL, al que llamó el mayor acto de corrupción cometida contra el Estado y el pueblo de El Salvador. No vaciló en señalar con nombres y apellidos a los altos funcionarios areneros involucrados en la trama durante la administración de Francisco Flores. En primer lugar, el mismo Francisco Flores, Miguel Lacayo, ministro de Economía, Guillermo Solván, presidente de CEL, Jorge Simán Sabla y José Antonio Rodríguez, presidente y gerente general de la GEO, respectivamente. Funes finalizó su denuncia diciendo: no entregaré el patrimonio nacional, no puedo legitimar actuaciones ilegales y dañinas para el Estado. Y puntualizó: desde el punto de vista del Estado de Derecho, la empresa italiana Enel ganó un laudo arbitral internacional, pero todavía tenemos instancias jurídicas locales para anular ese laudo. Eso va a depender de una decisión que tome nuestro Poder Judicial. Dijo además: en ese proceso del contrato con Enel, hay irregularidades que investigar y esas irregularidades tienen responsables y los he señalado con nombre y apellido. Eso no se quedó en meras palabras. Su denuncia fue tan sustentada que motivó la formación de 2 comisiones especiales para investigar a fondo el caso, una en la Asamblea Legislativa y otra en la Fiscalía General de la República, esta última dirigida por entonces por el abogado Luis Martínez. Pocos meses después, el cuadro era el siguiente: la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República se pronunciaron por la necesidad de anular el contrato CEL-ENEL. Las investigaciones legislativas y fiscales al respecto confirmaron la larga lista de irregularidades que rodearon la elaboración y la firma del contrato en cuestión, cuyas responsabilidades administrativas y penales se comenzaron a procesar y los acontecimientos se precipitaron de manera dramática. La respuesta de Arena fue desconcertante. Estando Francisco Flores y casi todo su gabinete en el ojo del huracán por las acusaciones de corrupción, en mayo del 2013, los más grandes financistas de ese partido, comandado por Ricardo Poma, decidieron conferirle a Flores la jefatura de la campaña para las elecciones presidenciales de 2014. Además de no haber cumplido sus promesas de cambio político y de haber frustrado las esperanzas de las mayorías, Mauricio Funes tenía otro problema muy grave, mediante otro de sus amigos, el general Munguía Payés, ministro de Defensa. Había hecho en secreto un pacto perverso con los jefes de las pandillas criminales, dándole dinero y enormes beneficios de todo tipo, a cambio de que redujeran los homicidios, cuyo índice ya había colocado al país como uno de los países más violentos y peligrosos del mundo. Se trataba de una tregua entre las fuerzas del Estado y las pandillas. Esa tregua, como era lógico, no solo se volvió altamente impopular, sino que, lo más grave, fortaleció y consolidó el poder de los criminales en los territorios, que quedaron prácticamente bajo su control. Los medios periodísticos denunciaron el pacto y poco a poco fueron revelando sus entretelones de corrupción. Por añadidura, a Funes solo le restaba poco más de un año en el gobierno, y si Arena lograba retomar el poder, él se quedaría sin protección política. Sus cuentas serían minuciosamente investigadas y, como él mismo lo sabía mejor que nadie, no tendría otro camino que el de la cárcel. Francisco Flores lo sabía y por eso centró su estrategia en una agresiva campaña contra los 2 puntos más vulnerables del gobierno de Funes: la corrupción y el pacto con las pandillas. Mauricio Funes necesitaba desesperadamente lanzar una cortina de humo sobre esos temas y decidió convertir el caso Enel en esa cortina de humo y en su principal arma de contragolpe. A esas alturas, las encuestas marcaban un virtual empate técnico entre los 3 candidatos en competencia: Norman Quijano de Arena, Salvador Sánchez Serén del FMLN y el expresidente Antonio Saca de una alianza pequeña de partidos,
Republicana, PCN y PDC, denominada Unidad. Pero Salvador Sánchez Serén, además de tener un índice demasiado alto de opiniones negativas entre los electores, era un borroso señor cuyo grado de carisma y liderazgo era perfectamente calculable en cero, en tanto que Antonio Saca tenía el techo de vidrio por las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra. El balance se daba porque Norman Quijano tampoco era un buen candidato, de modo que, en el fondo, el verdadero pulso de fuerza parecía desarrollarse entre el presidente Mauricio Funes y el expresidente Francisco Flores.